Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Y el tema que quiero tratar es cómo alcanzar una vida próspera. Cómo alcanzar una vida próspera. Dice la palabra Segunda de Corintios 8, 9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Voy a volverlo a leer. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Cuando Dios creó al ser humano y planeó crear un mundo para él, Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén. El huerto del Edén era un lugar de bienestar, era un lugar de prosperidad y era un lugar de propósito. Era un lugar donde ellos no iban a carecer de alimento, de provisión. No les iba a faltar nada porque allí lo tenían todo. Es decir, que el plan original de Dios para nosotros es la bendición de Él sobre nuestras vidas. Pero tristemente, a causa del pecado, vinieron consecuencias. Y aquí aprendamos un principio fundamental, y es que el pecado trae consecuencias. Hay veces pudiésemos ver el pecado inofensivo, quizás las consecuencias no son de inmediato, pero que trae consecuencias, las trae. Y allí es donde vemos al ser humano perdiendo todo el favor y la bendición de Dios por ese pecado. En el libro de Génesis, capítulo 3, verso 17 al 19, dice la Biblia, hablándole Dios al hombre, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, le dice a Adán. Es decir, no decidió obedecer a la voz de Dios, sino a la voz de la mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Nosotros debemos de velar por eso, en agradar a Dios. Si usted quiere ser un empresario exitoso, un comerciante próspero, una persona en la que el favor y la gracia de Dios esté allí proveyendo, bendiciendo, derramando su favor, vigile atentamente que sus actos sean acordes a la palabra de Dios. Vemos cómo en ese preciso momento del pecado comenzó a haber escasez, la pobreza, la desigualdad social, la pelea por el poder, la crisis económica empezó allí. Ahora Dios le está diciendo a Adán y Eva: salgan a una tierra como errantes. Ya la bendición no va a venir por mí, sino por el sudor de su frente. O sea, ustedes van a tener que esforzarse, van a tener allá que rebuscársela, así como anda mucha gente. No es que sudar haciendo un trabajo esté mal. Lo que más bien quiere decir es que ustedes van a ir solos, porque el favor de Dios no va a estar. Y note cómo en el huerto del Edén, Adán y Eva no eran prosperados por su trabajo, eran prosperados por su obediencia. ¿Me hago entender? Es decir, Dios los pone en el huerto del Edén, aquí lo tienen todo, tienen mi bendición. Tienen mi bendición. Por supuesto tenían que trabajar. La labor y el trabajo es una bendición. Diga conmigo eso. Trabajar y laborar es una bendición. Eso no es producto del pecado. No, ellos tenían que trabajar antes de que pecaran. Pero la bendición no provenía por la labor de sus manos, sino por el favor de Dios.
Y eso es algo que tiene que quebrar algo en nosotros, porque nosotros como seres humanos tendemos a ser autosuficientes y a depender de lo que hacemos, de las otras personas, de una empresa, de un oficio. Pero cuando rompemos eso en nuestro interior, hay un rompimiento espiritual donde ya dejo de mirar a mi alrededor y comienzo a mirar al cielo, y ahora digo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Allí es cuando precisamente el ser humano, a causa del pecado, cae en ruina. Y nosotros vivimos en un mundo ahora lleno de desigualdad, de inequidad. Vivimos en un mundo lleno de pecado, de pobreza. Es triste que a nuestro país, Colombia, lo llamen un país pobre siendo tan rico. Es triste que nos llamen un país tercermundista porque estamos como allá en la fila. Pero cuando yo veo a Colombia, veo un país lleno de recursos. Veo a un país pujante, que en medio de tantas crisis, de tantas situaciones que han pasado por décadas, de guerrillas, de narcotráfico, de violencia, de paramilitarismo, de corrupción, seguimos en pie. Y Dios tiene un propósito grande para tu vida en esta nación. Ahora, alguien podría decir: para yo prosperar me tengo que ir de aquí. Y esa ha sido la mentalidad de muchas personas. Pero le quiero decir algo: lo que te hace próspero en el reino no es el lugar donde estás, sino quién está contigo en el lugar donde puedas estar. Así es que empecemos analizando eso, porque nosotros vamos a ser prósperos si creemos que podemos prosperar en este lugar donde Dios nos ha puesto. Y podemos entrar a rechazar todo lo que el enemigo ha querido poner, porque es cierto, hay personas con mentalidad de pobreza, de escasez, de mendicidad. Estamos rodeados precisamente al tener tanta pobreza en nuestra nación, tanta gente que está quizás en escasez, en ruina, en situaciones adversas. De igual forma, el Satanás ha como inculcado: tú eres pobre, tú no puedes, naciste para eso, te vas a quedar así, acostúmbrate a eso, aquí no vas a poder prosperar, esto no es para ti, eso es para otros. Y hay personas que se la creen y vuelven de la pobreza una virtud. Ahora son pobres pero orgullosos, creyendo de que pobreza es sinónimo de humildad. Eso no es cierto. Lo que determina lo humilde que seas no es lo que tienes, sino tu corazón. Así es que quites esa idea de que pobreza es sinónimo de humildad. Yo conozco a pobres orgullosísimos, prepotentes, altivos, como conozco a gente muy rica, humilde. Otras personas han entrado en un pensamiento como escatológico, diciendo: allá en el cielo azul, aquí vivo en la inmunda, pero allá cuando esté en la morada de Dios. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando Jesucristo vino, el reino de Dios se acercó a la tierra. Y dice el texto que leímos al principio: Él siendo rico, porque Dios no es un Dios pobre. Cuando el apóstol Juan tuvo la revelación del cielo, subió al cielo. Y dice la Biblia que el mar era como de cristal, el piso de oro. ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo será nuestro Dios, el Rey de Reyes, el dueño del oro y de la plata, el que todo lo tiene, el que todo lo sabe, el que todo lo es?
Él es grande, ahora se hizo pobre para venir y quebrantar la maldición del pecado, porque el pecado trajo maldición, trajo ruina, trajo mendicidad, trajo pobreza, trajo escasez, pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y si usted está en Cristo, entonces es una nueva criatura. No debe de vivir conforme al ayer, a la ruina de tu familia, de tus antepasados o al contexto social que nos rodea, o lo que dicen las estadísticas de Colombia. No, yo tengo que tener una mentalidad de fe, de reino, de abundancia, porque el Rey de Reyes es mi Señor, es mi Padre Celestial, y yo soy un hijo, una hija de Él para su gloria. Ahora, note algo poderoso. ¿Cómo Cristo rompió esa maldición de ruina? En el libro de Marcos, capítulo 15, verso 17, dice la palabra que a Jesucristo le pusieron una corona tejida de espinas. Hubo una corona que los soldados romanos quisieron entretejer y fueron a una parte desértica, tomaron cardos y espinos, con eso entretejieron esa corona, la pusieron en la cabeza, la presionaron sobre las sienes de Jesús, y eso hizo que Jesús brotara sangre de su cuerpo, y esa sangre cayó al piso, a la tierra, una tierra que estaba maldita por el pecado del hombre. Y en este acto hay una revelación muy grande, porque el material con el que entretejieron la corona fue el material descrito en el libro de Génesis, donde dice la palabra: cardos y espinos te producirá la tierra maldita. Con ese material tomaron, hicieron una corona, y al ponerla en su cabeza, Jesucristo estaba mandándonos un mensaje, y es que la pobreza, más que ser una condición social, es una condición mental. Si nosotros queremos ser personas prósperas, necesitamos una transformación de nuestros pensamientos. Si nosotros queremos ser personas de abundancia, necesitamos desarrollar pensamientos de abundancia. Si nosotros queremos ser personas de bendición, tenemos que comenzar a percibir el reino de Dios y comenzar a practicar principios del reino de Dios. Ahora, cuando la sangre de Jesucristo, a causa de esa corona, cayó al piso, la sangre de Jesucristo tiene poder, y más vale una gota de sangre que un mar de iniquidad. Así es que hay poder en la sangre de Cristo. Diga conmigo eso, dígalo fuerte: hay poder en la sangre de Cristo. Diga conmigo: la sangre de Cristo revierte la maldición en bendición, la miseria en abundancia, la pobreza en riqueza. Yo tengo derecho a ser próspero porque la sangre de Cristo tiene poder. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por eso la Biblia dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Hay personas que no aceptan este versículo porque no lo creen. Pero yo sé que cada persona, usted y yo, anhelamos la bendición de Dios. Ahora, por supuesto, prosperidad no es sinónimo de riqueza. Prosperidad es sinónimo de bienestar. Y para entender la palabra bienestar, voltéela. Bienestar significa estar bien. ¿Qué quiere Dios?
que usted sea una persona multimillonaria, que tenga 50 casas o que tenga un jet, pues bueno, si Dios lo quiere para usted, gloria a Dios, y un día me invita a dar una vuelta en el yate. Pero en eso no consiste la felicidad. Pero lo que sí es claro es que Dios quiere que usted esté bien. Eso es lo primero que nosotros debemos de concebir en nuestra mente y en nuestro corazón. Mi papá quiere que yo esté bien. A ver, declárelo por favor, diga, mi papá quiere que yo esté bien. ¿Por qué mi papá? Porque yo soy un hijo. Romanos 16 dice que el mismo Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos y coherederos con Jesucristo. Por eso, si usted hoy no está viviendo eso, rechace la miseria, la pobreza. El apóstol Lucas Márquez, un gran hombre de Dios, escribió: todo aquello a lo que usted se acostumbra pierde la habilidad de cambiarlo. Un cambio empieza con un profundo enojo por su actual estado de las cosas. El ser humano por naturaleza tiende a habituarse. Usted puede entrar a una galería o a un sector de allí y eso huele inmundo. En algún lugar quizás dejaron basura o comida a podrir. Huele horrible, pero usted ve a gente allí que ya lleva 10, 20, 30 o una hora y están tranquilos como si nada. ¿Por qué? Porque se acostumbraron. Usted nunca se acostumbre a la pobreza. Nunca se acostumbre a la miseria. Ahora, no se trata de ser personas inconformes, quejambrosas, murmuradoras. Y hay gente que en su condición comienzan a tenerle como rabia a la gente que sí tiene. Y hoy en día hay mucha gente que está manifestando su rabia social, quemando las grandes empresas y esto y lo otro. Es que yo le tengo rabia por ideologías que le han puesto a las personas. Pero hay mucha gente que hoy tiene sus empresas, generan empleo y son personas de bien, trabajadoras, son personas esforzadas, son personas que en un país como Colombia han prosperado. Y entramos en una congruencia porque ahora en todo esto que está pasando, uno de los negocios que quemaron fue los de Uno. Y yo me preguntaba, es chistoso porque en un mes van a estar haciendo fila para comprar ahí. Entonces yo no entiendo. Deberían tener una propuesta o protesta de decir, no voy a comprar ahí. Esa es mi protesta, pero no tumbar un negocio que da empleo, que paga impuestos. Y entramos en una mentalidad que el enemigo nos quiere poner, y es ver a un Estado como un Estado paternalista. El Estado me lo tiene que dar todo. Y eso es peligroso, porque esa es la mentalidad socialista y comunista, marxista, como nuestro hermano país Venezuela, un país tan rico, tan próspero. Pero se subió a alguien: igualdad para todos. No se trata de igualdad, se trata de equidad. ¿Cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Igualdad es que la gente dice, es que todos aquí tenemos que tener lo mismo. Y un joven muy bravo decía, yo voy a incendiar ese restaurante costoso porque allá solo va la gente rica. Pero no entendemos de que hay gente rica por su esfuerzo y su trabajo.
Y lo que se puede caer en una mentalidad, viendo al Estado paternalista, es en una mentalidad de mantenido, donde yo conozco personas que prefieren esperar un subsidio que buscar un empleo. ¿Qué es equidad? Equidad, por supuesto, es justicia social, es que haya oportunidad para todos, es que cese la corrupción, es que sea un país donde podamos trabajar con libertad, emprender con libertad, donde cada quien tenga libertades, no opresión. Y allí es donde necesitamos renovar nuestra mente, una mentalidad productiva, no que está esperando algo de un estado o de una empresa o de esto o de lo otro, sino una mentalidad donde yo entienda: Dios está conmigo, Dios me va a ayudar a sacar adelante las cosas. Ya no estoy esperando que el gobierno me dé, antes voy a producir impuestos para darle al gobierno. Ya no estoy esperando que la iglesia me dé, más bien voy a venir a diezmar y a ofrendar. Ya no estoy esperando que la sociedad extienda sus manos para tirarme unas migajas. No, yo voy a ser un generador de empleo, voy a ser bendición para la sociedad, voy a dar. Esa es la mentalidad de un hijo de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay una protesta válida, hay peticiones válidas, y yo sé que esto que está ocurriendo va a ser positivo, porque esto está sacudiendo los entes gubernamentales. Al corrupto le está mandando un mensaje: ya no robe más. Buscar equidad, buscar prosperidad. Y yo me prendo de una profecía que una mujer de Dios, Cindy Jacobs, dio para Colombia. Y ella decía: Colombia se va a levantar con un gran avivamiento espiritual. Colombia va a sacar, Dios va a sacar a Colombia de la pobreza. Cuando yo miro la historia de un país como Corea del Sur, Corea del Sur hace 50, 60 años entró en un conflicto, en guerras. Era un país pobre. Ahí está su país cercano, Corea del Norte, que es un país sumido en el comunismo. Pero fue tremendo cómo Corea del Sur fue impactado por el evangelio. Corea del Sur es un país pequeño. Allá se encuentra la iglesia más grande del mundo, de más de 1 millón de miembros. Un día un pastor fue a Corea a visitar las iglesias y se subió a un taxi. Entonces habló con el taxista, y el taxista era cristiano. Y el taxista le dice: sí, yo voy a una iglesia pequeña. Sí, ¿y como cuántos miembros tiene? No, como 10,000. Porque allá las iglesias pequeñas son de 10,000. Hay iglesias de 100,000, 300,000, 500,000. Y las personas que están en las altas esferas de la sociedad, los que están influyendo, muchos de los que están en la política frente a grandes cargos son cristianos. Y precisamente el pastor Paul Yonggi Cho, en uno de sus libros, él cuenta y dice algo muy interesante. Dice: en mi iglesia asiste gente multimillonaria, gente rica, gente influyente, políticos, de esto, lo otro, gente muy próspera. Pero él decía: pero cuando llegaron a la iglesia no eran así. Dios en la iglesia los levantó, los bendijo, los prosperó y los llevó a una sociedad a ser luz y sal en medio de este mundo que tanto nos necesita. Hoy Corea del Sur es un país desarrollado, de empresarios grandes, empresas como la Kia, la Hyundai y muchas otras son de allá. Y yo sueño y creo que Dios va a levantar a Colombia también. Y si va a levantar a Colombia es porque va a levantar a los colombianos y a los que estemos aquí en esta nación. Y la gloria de Dios va a caer sobre nosotros, y las riquezas de las naciones, dice la palabra, vendrán sobre ti, dice el Señor.
Recuerde que usted es lo que piensa y usted piensa lo que recibe. Deje de esperar más del hombre y comience a esperar en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que confía en Jehová, dice la palabra de Dios. Ahora bien, cuando Dios quiere prosperar a una persona que ha sido redimida con su sangre, porque algo que tenemos que hacer, y no sé si usted ya lo ha hecho, ahora vamos a orar por eso, es cortar toda maldición de ruina de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Hay veces venimos con una línea, un árbol generacional de miseria y tenemos que cortar, porque es como un cordón umbilical que nos une a esa generación. Pero cuando eso ha sido roto, ahora entra Dios. Y cuando entra Dios, lo que Dios va a hacer es darte una instrucción de cómo alcanzar esos milagros sobrenaturales en tu área financiera. Los milagros de Dios son producto de una sociedad. Note que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo sacó a punta de milagros. Y tu vida va a ser próspera a punta de milagros. Por eso dice la palabra que en Dios haremos proezas. ¿Qué es una proeza? Un acto heroico. Es algo que pocos logran, pocos alcanzan. ¿Quién prospera en este tiempo? ¿Quién abre empresa en este tiempo? ¿A quién le va bien? ¿Quién tiene crecimiento económico en este tiempo? Pues en Dios haremos proezas, dice la palabra de Dios. Pero siempre va a ser una asociación donde Dios se quiere mover, pero el hombre también debe hacer su parte. No es solamente ahora creer y sentarme a que Dios haga, no, es permitir a Dios obrar. Pero yo también moverme en cuanto a lo que a mí corresponda, con una mentalidad de fe, de obediencia y también de acción hacia lo que Dios tiene para mí. Y hoy le quiero hablar de instrucciones de Dios para usted prosperar y avanzar. De hecho, sé que hay personas que hoy necesitan milagros, pero todo milagro inicia con una palabra. Por eso, la primera instrucción que le quiero enseñar, y ojalá tome nota de esto, la primera instrucción, todo empieza con una palabra. Lo que usted necesita para comenzar a ver un futuro de bendición es un rema en su corazón, un rema en su espíritu. Yo recuerdo cuando mi padre fallece y en ese momento automáticamente nosotros asumimos el liderazgo de la iglesia junto con mi esposa. Ya veníamos en un proceso, pues eso fue una transición como de 12 años, pero mi padre no tenía como en su agenda morir, entonces como que no me avisó. Y nosotros con mi esposa quedamos y créame que fue un gran desafío, mirar hacia adelante, tantas cosas, responsabilidades. Pero yo me metí con Dios y Dios me dio una palabra que esta mañana precisamente en mi devocional Dios la ponía otra vez en colación en mi mente, una palabra. Está en Josué 3:7 y Dios me habló a mí de manera particular. Dios me dijo: Samuel, te voy a engrandecer delante de todo este pueblo y reconocerán que así como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa fue un rema para mí. Un rema que me dio la confianza de que así como Dios respaldó a mi papá, me iba a respaldar a mí. Que así como Dios lo bendijo a él y lo llevó a dar fruto en lo que hacía, iba a estar conmigo también. Hermano,
un rema transforma tus pensamientos. Por eso algo que necesitamos hacer en medio de todo este tiempo y de tantas cosas que oímos, que vemos, es aprender a oír a Dios. Lo que va a determinar tu mañana no es lo que diga el noticiero, es lo que diga Dios. Y fe es creerle a Dios. Eso es fe. Creerle a Dios de lo que va a ser mañana. La fe es la certeza de lo que se espera. Y la fe es alimentada por la palabra. Y la palabra, precisamente en el original bíblico, es la palabra rema. Es un rema de Dios para nosotros. Es un rema que llega a nuestro corazón. Por eso cuando Jesús se aparece y Pedro está allí frustrado porque ha tirado la red, no ha pescado nada, ahora viene un rema. Jesús le dijo: tira la red. Eso es rema, una palabra. Una palabra. Arranque todo proyecto con una palabra. Con una palabra. Antes de usted moverse, no se mueva sin antes tener una palabra. Y seguramente si usted no la recibe es porque Dios no le está diciendo que haga eso. Pero siempre que Dios te manda a hacer algo, primero te da una palabra que entra a renovar tus pensamientos. Aprenda a vivir más por lo que viene que por lo que tiene. Porque eso hace la fe. La fe nos traslada de nuestra realidad a la realidad de Dios. Abraham, siendo anciano, su esposa estéril, pasados de años para dar hijos, Dios lo llevó y le dio una palabra. Mira las estrellas, así será tu descendencia. ¡Pah! La palabra. ¿Qué tenía que hacer Abraham ahora? Creer. Diga conmigo, creer. Lo segundo principio: Dios no da cosechas, Dios da semillas. Dios no da árboles, Dios da semillas. Dios no da frutos, Dios da semillas. Por eso Dios no da hijos, Dios da espermas, Dios da óvulos. Note usted que la semilla es creación de Dios, pero la cosecha es creación del hombre. Usted no puede crear la semilla, pero usted sí puede sembrar la semilla y ponerla a producir para que dé una cosecha. Ahora bien, dentro de usted ya está la semilla para que tu vida sea productiva y alcance lo que Dios tiene para ti. Por eso Dios nos equipa de dones, de capacidades, de talentos, de destrezas. Nos da virtudes. Y cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer es identificar esos dones que yo tengo y ponerlos a producir. Los dones te abren puertas. ¿Qué usó Dios para llevar a José de la cárcel frente al faraón? Un don. Él interpretaba sueños. ¿Qué usó Dios para introducir a David en el palacio de Saúl? Un don. Él tocaba el arpa. Los dones te llevan a la promoción. Y una de las cosas que nosotros debemos de identificar en nuestras vidas es: Señor, ¿tú qué has puesto en mí? ¿Tú qué has puesto? No se ponga a envidiar al otro. Yo quisiera ese don, ese talento, esa capacidad. Yo quisiera cantar así. Uy, yo quisiera ese liderazgo. Yo quisiera predicar así. No, cada uno de nosotros somos únicos. Y Dios nos creó a todos con capacidades, con destrezas. Y viene el Espíritu Santo y te equipa para tú ser una persona productiva que pueda sacar las cosas adelante. Ahora, es triste ver un país como Colombia, que tiene tantos recursos, pero es un país pobre.
Porque lo que te lleva a la prosperidad no son tus recursos, sino lo que haces con ellos. Entonces hay gente llena de talentos, de habilidades, de destrezas, son pilosos, pero no explotan sus talentos. Entonces en la vida no solamente necesitamos tener recursos, sino usarlos. Venezuela es el segundo país que tiene más petróleo en el mundo. Están parados en la riqueza aguantando hambre. Es triste ver a un joven lleno de talentos, improductivo. Una mujer llena de talentos quejándose. O un hombre lleno de capacidades diciendo no se puede. Dios da semillas. Con esas semillas cosechas. Tercero, no ame el dinero. La gente próspera en el reino de Dios no vive en pro del dinero, vive en pro del reino. Y esto es tan importante porque hasta que tú no saques al Dios dinero de tu corazón, no vendrán las riquezas del reino. En el libro de Mateo capítulo 6, Jesús dijo: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haced tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, estará tu corazón. Donde esté vuestro tesoro. Y también Jesús dijo: no podréis servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Eso es como un hombre diciendo: yo tengo dos mujeres y las amo a las dos. No, eso no se puede. Imagínense, entre las dos lo matan a usted. Desarrollemos un corazón donde la bendición sea bendición y no sea un ídolo. Tengamos un evangelio, no un evangelio de riqueza, sino de añadidura. Desarrollemos una mentalidad donde nuestra mirada está en Dios y Él es la fuente de mi bendición. Por lo tanto, le rindo culto, le adoro, le sirvo y le entrego todo lo que soy. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Cuarto principio, enfóquese. Yo he visto a muchas personas que son talentosas vivir una vida de fracaso porque no terminan nunca lo que empiezan. Nunca terminan una carrera, no perseveran en un proyecto, abandonan lo que arrancan. Cuando hay un obstáculo, dejan todo a la borda. Y un principio para Dios prosperarle a usted es que usted con Dios conozca el propósito de su vida, lo que Dios tiene para usted, lo que Dios quiere hacer a través de usted, y luego usted invierta su vida en eso. Invierta su vida en eso. Cuando usted estudia la cultura japonesa, los japoneses son un país que se ha convertido en una potencia por su disciplina y perseverancia, más que por su inteligencia o sus talentos. Y leyendo el otro día acerca de empresarios japoneses, decían: los empresarios japoneses, cuando arrancan una empresa, ellos se dedican y se enfocan a sacarla adelante y esperan hasta los 20 años de la empresa para comenzar a disfrutar de las utilidades. Eso lo hacen ellos. Entonces se enfocan a levantar empresas grandes como Toyota, Nissan, Sony, esas empresas gigantes, pero es disciplina, perseverancia, ahorro, buena administración, trabajando en levantar un imperio para luego disfrutarlo. ¿Será que se parece a nosotros?
Aquí una persona monta un negocio y en diciembre ya se fue para San Andrés con tarjeta de crédito. Es que estoy muy cansado. Y yo sé que hay un mal que se llama el querer ser todero, hacer de todo, pero al final no hago nada en mi vida. Yo quiero invitarle a que recuerde que le estoy hablando de instrucciones que Dios da. Determinarás una cosa. No se ponga a hacer 10 cosas. Una cosa. Una cosa. Cuando Dios me llamó a mí, me dijo: usted es pastor. Ese es mi enfoque de vida. Yo no me puedo salir de allí, de ese enfoque. No, ese es mi enfoque de vida. El propósito, no sé cuál sea el suyo. No sé cuál sea el diseño de Dios para usted. Examine sus talentos, sus capacidades, lo que a usted le gusta hacer, lo que Dios aprueba, lo que Dios le está motivando a hacer. Quinto, manténgase en movimiento. La grandeza de un hombre se ve en la acción. Es decir, que hay muchas personas que planean pero pocos ejecutan. Y allí es donde pasamos de la planeación a la ejecución. Hermano, una persona próspera no espera el mango. No. Una persona próspera no espera, actúa. Siempre está en movimiento, siempre está en movimiento. Así se haya quedado desempleado, así le hayan cerrado las puertas en el banco, así las cosas estén difíciles, así no le haya llegado la mercancía, siempre está en movimiento, siempre está en movimiento, porque es una persona esforzada, diligente, trabajadora, excelente. Es una persona que se mueve, y cuando tú te mueves, Dios se mueve contigo. Queremos que Dios bendiga hojas de vida que ni presentamos. Queremos que Dios respalde empresas que no emprendemos, proyectos que no iniciamos. Entonces, ¿qué estamos esperando? Es que mi sueño es tener una casa. ¿Qué estás haciendo en pro de eso? Porque Dios no respalda tus intenciones, Dios respalda tus acciones. Wow, eso es revelación. Es que yo quiero, yo deseo. Sí, ¿qué estás haciendo en pro de eso? Sexto, sea una persona moldeable. Una persona próspera siempre está en función de aprender, de prepararse y de ser mejor cada día. Pregúntese: ¿qué puedo aprender hoy? Porque cuando usted deja de aprender, deja de crecer. Y allí es donde una persona que siempre quiere aprender es una persona que en su corazón de humildad sabe que no se las sabe todas. Hermano, una persona no se vuelve improductiva por su edad, sino por su terquedad. Ese cuento que nos quiere poner el enemigo: ya el oro viejo no aprende a hablar. Eso ya a mi edad no se consigue trabajo. Eso a esta edad emprender. Y el otro extremo: estoy muy niño, ¿no? Cuando tenga 30 años me preocupo. Aprender es un acto de humildad, pero también de visión. Y allí es donde en la vida vas a aprender por dos medios: por error o por mentor. Busca aprender por mentor. Capacítate, desarrolla tu talento, tu habilidad, conoce cómo se sacan las cosas adelante. Séptimo principio: aprenda del éxito.
Un día le hicieron una pregunta a una persona y la pregunta fue: ¿de qué aprende uno más? ¿De los fracasos o de los éxitos? ¿Qué cree usted? Porque note usted que los fracasos nos enseñan lo que no se debe hacer, pero los éxitos nos enseñan lo que sí se debe hacer. Por eso un papá un día acompaña a su hijo a jugar fútbol y el hijo perdió el partido y se puso a llorar. Entonces el papá se acerca y le dijo: mi hijo, aprenda a perder. Y el niño lo mira y le dice: papá, es que yo ya sé perder, lo que no sé es ganar. Necesitamos aprender a ganar. Por eso rodéese de ganadores. Aprenda de gente exitosa. Hay gente que seguramente en tu oficio, en tu profesión o en tus proyectos ha logrado grandes cosas que tú las sueñas. Vamos a aprender de ellos. Deje de tenerle rabia al que prospera, no, alíese, hónrelo, subsiónele conocimiento. Si una persona monta una panadería en un barrio y tiene una visión grande, pues váyase. ¿Cuál es la panadería más exitosa de Cali? Yo me siento acá, voy a ver cómo me atienden las vitrinas, esto, cómo han logrado esto, voy a aprender. Aprenda del éxito. Octavo, no vea problemas, busque soluciones. Una persona próspera es una persona propositiva. Es una persona que no ve obstáculos, ve oportunidades. Es una persona que en medio de lo que estamos atravesando hoy, esta crisis y todo lo que sabemos, va más allá y dice: Dios, ¿cómo puede hacer para llevarme a otro nivel de bendición? ¿Sabe que hay gente que en medio de esta crisis se están prosperando mucho más que antes de la pandemia? Vaya, pregúntele al dueño de la funeraria y verá. Imagínese la oración en el devocional: Señor, tráeme muchos clientes. Sí, hermano, hay mucha gente que está prosperando en tiempos de crisis. El otro día me decía un empresario que vende mercados, comida, todo eso, y me decía: pastor, Dios me está llevando a prosperar, a prosperar, a prosperar. Y en estos días compró un poco de cosas para la casa y esto, y me mostró la foto, y pastor, mire lo que compré, y yo lo veo es a él prosperar, prosperar, prosperar. Quizás estamos en el negocio incorrecto. Montes una funeraria. Pero ¿por qué no aprendemos a ver las oportunidades en vez de los problemas? Y yo le desafío a algo: siempre que usted se vea frente a un problema, plantee 3 soluciones. La gente es experta en llevar los problemas, ¿no? Mire, está pasando esto. Los empleados, mire, ahí está el problema. Pero ¿sabe quién es la gente que progresa, que avanza, que triunfa, que supera y que prospera? La gente propositiva. Los que tienen propuestas en su boca. Los que dicen: Señor, yo necesito es una palabra tuya. Dios llamó a Isaías en Gerar y dice la Biblia que le dijo: quédate en esta tierra y siembra aquí. Y Dios lo prosperó en medio de la crisis. Comencemos a ver los desafíos como oportunidades que Dios tiene para nosotros. En cuarto lugar, noveno punto. Tranquilo que son 30 nomás. Noveno punto: sea apasionado. Si usted quiere triunfar en algo, primero anhélelo en su corazón.
Usted es exitoso en aquello que se apasiona. Por eso el éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de pasión. Lo contrario a la pasión es la mediocridad. Encuéntrese usted un empleado que no le gusta lo que hace, es un mediocre. Pero apasionese por su llamado, apasionese por su oficio, en lo que Dios a usted lo llama a hacer, sea el mejor. No se trata de competir con alguien más, se trata de competir con el que está frente a tu espejo. Si Dios a mí me llamó a ser pastor, yo quiero ser el mejor pastor, porque es mi llamado, es mi pasión, y por eso me preparo, estudio, hago esto. Cuando me paro aquí a predicar, lo hago con pasión, con estudio, con conocimiento, porque es lo mío, es mi pasión. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer por medio de ti? Y en 10º lugar, trascienda. Alguien decía que las personas pasan, pero las instituciones no. Y eso significa de que debes de conquistar cosas que trasciendan en el tiempo. Trascender es ir más allá. Cosas que no solamente me den para mi mantenimiento diario, sino cosas que bendigan esta sociedad. Cosas que bendigan a otras personas. Yo felicito a aquellos empresarios que anhelan en avanzar, producir empleo, bendecir familias, ser generosos. Aquellas personas que piensan ser luz y que Dios los use de una manera poderosa de aquí en adelante. Y te quiero decir algo que es muy poderoso. Tus hijos heredarán tus victorias o tus fracasos. Por ahí me encontré un jovencito arrancado y muy mal. Y me decía: ay, pastor, usted conociera mi historia. Mi bisabuelo era riquísimo. Tenía tierras. Pero mi abuelo, un sinvergüenza, y lo derrochó todo y nos dejó a nosotros sin nada. Tú que heredaste de tus padres, ¿qué herencia le vas a dejar a tus hijos? Yo no quiero que mis hijos anden por ahí volteando cuando ya sean grandes, tratando de arrancar de cero, ¿no? Yo los quiero dejar posicionados. Ese es mi anhelo. Seguramente el suyo también, ¿o no? Dejarlos posicionados con una mentalidad de reino, que salgan a construir el día de mañana un hogar funcional porque salieron de un hogar funcional. Y ese es el llamado que nosotros tenemos. Adán y Eva, por su pecado, pusieron a Abel y a Caín en una tierra maldita, donde uno terminó matando al otro. Pero David, a causa de su obediencia, puso a sus hijos en un palacio, siendo un pastorcito de ovejas que no tenía nada. Ahora Salomón es el gran rey de Israel. Por eso dice la Biblia que tus hijos serán benditos en la tierra. ¿A causa de qué? De tus conquistas. Wow, denle un fuerte aplauso al Señor. Yo le quiero invitar a que se ponga de pie. Póngase de pie. Una de las cosas que Dios quiere levantar es gente próspera que sea bendición. Dios le dijo a Abraham: yo te bendeciré y tú serás bendición. Cuando yo pienso en ser bendición,
allí es cuando Dios comienza a mirarme para bendecirme. Y Dios quiere levantar en esta iglesia hombres y mujeres prósperos. ¿Sabe para qué? Para que usted también sea columna financiera en la casa de Dios. Aquí hay gente que viene y disfruta de la iglesia, no diezma, no ofrenda. Hay mezquindad en el corazón e incredulidad. Porque la falta de obediencia es la incredulidad. Y necesitamos renovar esos pensamientos. Desde que yo me convertí a Cristo, siempre he diezmado. Mi esposa es fiel en sus diezmos. Y sabe yo que he percibido en la gente de la iglesia, aquellos que diezman fielmente, nunca les falta nada. Hay una mujer que ayer precisamente me llamó. Ella es profesional. Y yo la he visto en tiempos de pandemia llegar así, sube a la oficina a traer sus diezmos cada mes. Y en estos días me dijo: pastor, ore porque perdí el empleo. Pero dentro de mí había una convicción tan grande y le dije: mira, en pocos días te va a resultar un empleo mejor. Y se lo declaré con convicción, porque yo la conozco y sé cómo Dios se mueve. Y ayer me escribe y me dice: pastor, quiero compartirle mi dicha. Me contrataron en tal empresa en una posición mejor. Ya Dios me bendijo. ¿Por qué? Porque Dios ve fidelidad. La Biblia dice: si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Conocí a un niño que llegaba con una monedita de 100 pesos y: pastor, este es mi diezmo porque mi papá me dio 1000 pesos. Si en lo poco eres fiel, porque al final de cuentas cada quien diezma de lo que recibe, no de lo que no recibe. Y hay gente que dice: pastor, yo sí ofrendo, pero no diezmas. Y cuando vas a la Biblia da una instrucción y dice: traigan sus diezmos y ofrendas al alfolí, a la casa de Dios. Haya provisión en mi casa. Entonces yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.